Bienvenido, es un placer que estés aquí con nosotros. Gracias. Bueno, primero que nada, antes de comenzar, de verdad que igual, por favor, si la voz se escucha muy bajito, me avisan para subir un poquito más la voz por el lado, por aquí, pues, hablando. Primero que nada, de verdad que agradecer por esta oportunidad, muchachas, que tenemos que invitarme también, de verdad que estos espacios de Ay, disculpa, se escucha muy bajito. muy bajitos. Aló, aló, aló. Aló, aló, aló. Ok, ahí se te escucha un poco mejor. De todas Oh, maneras, en el chat, los muchachos nos van diciendo siempre que sí, se te escucha mejor o peor. Entonces, díganme si ustedes lo escuchan bien, por favor. aló, aló, aló. ¿Se escucha bien? Ya, ya, Eh, ya. Pero mira, tus audífonos son muy importantes. Préstame un momento, por favor. Aló. Ahora sí, Ahora sí se escucha bien. perfecto, se escucha. Ah, ok, ok. Para los muchachos del chat, ¿se escucha bien? Ah, ok. Mejor, mejor. Ok. Bueno, ahora sí arrancamos. Nada, primero que nada, de verdad que agradecer a las muchachas, al comité organizador por estos espacios de intercambio de conocimiento. Es un honor poder compartir lo poco que sé con ustedes y espero que de verdad lo aprovechen al máximo. Las preguntas que tengan las pueden dejar sin ningún problema y bueno, espero que les agrade bastante el tema. Les voy a conversar entonces acerca de las técnicas de aceleración de flujo expiratorio. Mi nombre es Chaitanya Dorta, ¿ok? Soy egresado de la Universidad Central de Venezuela. En el 2011 egresé como técnico cardiopulmonar. En el 2016 como licenciado en terapia cardiorrespiratoria. Fui profesor de la práctica clínica 2 de la Universidad Central de Venezuela en la misma carrera. Estuve como ponente en el Congreso Venezolano de Neumonología en el 2015, en el Congreso Venezolano de Cardiología en el 2016 y tuve la oportunidad de presentarme en las jornadas de Escardio del 2016, que son realizadas en Barquisimeto. Fui profesor en el curso de cuidado de neonato crítico del Hospital José Manuel de los Ríos. Esos cursos es para personal médico y para enfermeras. Y ahorita soy miembro de lo que es la Asamblea Internacional de Terapia Respiratoria, que es más que todo una discusión de casos clínicos a nivel de terapia respiratoria con terapeutas respiratorios a nivel internacional, pues a nivel mundial. Es un grupo de WhatsApp, las personas que estén interesadas para compartir casos clínicos, más que todo la parte respiratoria, pues sin ningún problema yo puedo invitarlos para que se haga una discusión bastante interesante a nivel científico. Entonces, bueno, estaré conversando acerca de la tos, los principios físicos y su importancia como técnica terapéutica. Dentro de la tos vamos a ver lo que es propiamente la tos, el transporte ciliar y el movimiento de aire cefálico. Posteriormente vamos a tener lo que es el drenaje autogénico o drenaje autógeno y las técnicas de aceleración de flujo expiratorio. Las fases del drenaje autogénico, las técnicas y las técnicas como tal de aceleración de flujo expiratorio. Luego vamos a hablar del air stacking, el uso del air stacking como técnica terapéutica. Allí vamos a hablar de sus principios fisiológicos, de los objetivos y los beneficios y hablar un poco sobre el cough assist. Y por último, vamos a hablar de la presión positiva expiratoria, lo que son los ejercicios de presión positiva expiratoria para la movilización de las secreciones. Allí vamos a conversar un poco acerca de lo que es el flutter, la capela, la aeróbica y el corner. Comenzamos hablando entonces de la tos. La tos, primero, en condiciones normales, la vía aérea, dentro de la vía aérea, las secreciones protegen el sistema respiratorio de los agentes irritantes. Lo que es la tos, el ciclo respiratorio y el movimiento ciliar son mecanismos principalmente de defensa que son removedores de las secreciones que tengamos en el sistema respiratorio.
Ahora, en condiciones patológicas, dentro de la vía aérea o dentro de los pulmones, tenemos un aumento del volumen y la viscosidad de las secreciones. Esto quiere decir de lo que es el espesor o la consistencia de las secreciones. Podemos tener una disinencia ciliar, que es una poca movilidad del aparato mucociliar, y podemos tener una tos inefectiva. Todo esto va a causar una disminución de la posibilidad de la movilización de las secreciones, lo que va a generar exacerbaciones que son principalmente reagudizaciones de enfermedades crónicas o infecciones causadas por esta poca movilización de las secreciones. Ahora, hablamos del aparato mucociliar, que son estructuras celulares en forma de vellos que se ubican en la vía aérea, dentro de la vía aérea. Son los encargados del transporte y la excreción de secreciones en las vías respiratorias con un movimiento sincronizado y constante. Ahí en la gráfica pueden ver un corte microscópico, al igual que en la siguiente, un corte microscópico de lo que es el aparato mucociliar. ¿Cuáles son las funciones de este aparato entonces? Primero, funciona como barrera mecánica. Todas las partículas externas que ingresen al sistema respiratorio son atrapadas por este sistema y las elimina a través de sus movimientos. Luego tenemos la función de protección. Este aparato mucociliar tiene una capa líquida que es la que protege el sistema de los agentes químicos que liberan las bacterias que ingresan al sistema respiratorio. Y por último, funciona como barrera biológica, que su función es evitar que las partículas externas que ingresen al sistema se queden adheridas o migren a través de la respuesta de agentes inflamatorios. Aquí les traigo un video, pero no se va a poder observar por acá. Después se los comparto porque tuve problemas para montarlo en la presentación. Después se los comparto vía el chat. ¿Ok? Entonces, en el video se podía observar cómo se daba ese transporte o ese movimiento mucociliar. Fíjense, el movimiento mucociliar, o lo que ayuda a la movilización de las secreciones, se genera con lo que se llama un latido efectivo del cilio pulmonar. ¿Ok? Este se da en 12 etapas. La primera, la pongo allí de primero, que es de la etapa 8 a la 12, es lo que es el latido ciliar, que es ese movimiento con fuerza que transporta las secreciones desde la vía aérea para facilitar su expulsión. En la etapa 1 a 7 se da lo que es la recuperación del latido y este movimiento se produce en sentido de las agujas del reloj. En la primera gráfica vemos una representación gráfica de cómo es ese movimiento ciliar. Y ya en la segunda gráfica que ven aquí, en la B, podemos observar cómo se da efectivamente dentro de la vía aérea ese movimiento mucociliar o ese latido ciliar y la recuperación que es en sentido de las agujas del reloj, fase 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego de esta última fase hay una pausa y se da lo que es el latido efectivo, que es lo que moviliza las secreciones. Ok, ahora conversamos acerca de lo que es el movimiento de aire cefálico. Este principio fisiológico fue explicado por Fink en el 2007 en la revista Respiratory Care, en un estudio que publicó él, acerca de las técnicas de expiración forzada, la tos asistida y el drenaje autógeno o drenaje autogénico. Un artículo muy, muy interesante, donde explica lo siguiente. Él explica que el diámetro de las vías aéreas es variable. En la inspiración el diámetro es mayor que la expiración, pero no significa que entre la mayor cantidad de aire, que se mueva mayor cantidad de aire en la inspiración o en la expiración, porque en ambas fases se maneja el mismo volumen. Pero ¿qué pasa? Cuando se da el estrechamiento en las vías aéreas al momento de la expiración, eso va a generar un aumento en la velocidad del flujo, o sea, ese aire que está pasando a través de la vía aérea va a salir de manera más rápida y va a haber un aumento en las fuerzas de tensión de la vía aérea. Todo esto va a ayudar a que se separen y se movilicen las secreciones en sentido del flujo. Esto es muy importante, esto es un mecanismo completamente fisiológico y es importante porque basado en este principio se dan todas las técnicas que vamos a ver a continuación. Aquí vemos en la gráfica que por cierto sale en el mismo estudio, vemos en la gráfica el momento de la inspiración o de la inhalación, cómo se abre la vía aérea. ¿Okay? Se ensancha la vía aérea, pasa el aire, fíjense que aquí está el aparato mucociliar
Y dice acá mucus flow, o cómo va, o en qué sentido va el movimiento de las secreciones, ¿ok? En la expiración vemos cómo la vía aérea se ensancha y esto hace que este aire que está pasando por acá vaya con mayor velocidad y eso ayuda a que las secreciones que estén adheridas a estas paredes se desprendan y sea más fácil su expulsión o sean llevadas a una vía aérea de mayor calibre. Lo que ven aquí señalado en estos lados es la capa de surfactante pulmonar que está presente dentro de la vía aérea. Bien, ahora hablamos de la tos propiamente. La tos se comprende en 5 fases. La primera fase es la fase irritativa. Es cuando se inicia debido a la entrada de un agente inflamatorio o irritante, bien sea físico o químico, en el árbol traqueobronquial. Puede ser vía aérea superior o vía aérea inferior. Luego de que se genera esta irritación, pasamos a la fase inspiratoria. Esta irritación hace que el sistema respiratorio haga una inspiración fuerte con la glotis abierta. Allí se va a maximizar la retracción elástica por el aumento en la tensión. Fíjense, el pulmón es un órgano que se expande al momento de hacer la inspiración, pero al hacer la expiración, él cuenta con el mismo retroceso elástico, ¿ok? Es como una liga, él se estira y al momento de hacer la expiración, él va a volver siempre a buscar su manera fisiológica o natural, ¿ok? Entonces, cuando vamos a la segunda fase de la tos, se genera una inspiración, lo que aumenta la retracción elástica del pulmón al momento de hacer la expiración. Pasamos a un cierre glótico, se cierra la glotis y se comprimen, esta es ya la cuarta fase, la fase compresiva, se comprimen esos músculos abdominales tratando de empujar la caja torácica hacia arriba, el diafragma hacia arriba, lo que va a generar un aumento de la presión intrapleural. Por último, se da lo que es la fase expulsiva. La glotis está cerrada, los músculos están comprimidos, ¿verdad? Están comprimiendo la caja torácica. Estos músculos, al momento de abrirse la glotis, sale de manera brusca y fuerte el aire, lo que genera la movilización tanto de secreciones como de cualquier elemento que esté obstruyendo la vía aérea. Recordemos que esto es un mecanismo de defensa del cuerpo, ¿ok? Aquí vemos las dos gráficas, una pertenece al estudio de Fink y la otra pertenece a un estudio publicado vía Elsevier por Finder en el 2009, donde explica con un gráfico de flujo y presión, explica cómo se da la fase de la tos. Aquí vemos cómo se inicia con la fase irritativa. Esta fase irritativa hace que se genere una inspiración máxima con la glotis abierta, desciende el diafragma y se llena el pulmón, lo que va a aumentar al momento de la expiración el retroceso elástico del pulmón. Luego se cierra la glotis, se comprime el abdomen, se empuja el diafragma hacia arriba y por último se abre la glotis y sale el aire de manera brusca, comprimiendo tanto el abdomen como la pared torácica. Entonces, aquí vemos cómo el flujo va, la fase inspiratoria, se toma aire, hay una fase de compresión con el cierre de la glotis y luego una salida brusca del aire de la vía respiratoria. Este gráfico que ven aquí es el sonido que se hace al toser. Bien, entonces, ¿qué tipos de tos tenemos? Los tipos de tos son, en el 2009, igualmente escribió un artículo donde especificaba o trataba de especificar qué tipos de tos hay. Fíjense que todo lo que ven en el cuadro son tipos de tos dependiendo de su aparición, de su sonido, de su duración o de los efectos que produzca esta tos. ¿Ok? Entonces, fíjense, por lo menos, según la aparición de la tos, tenemos cuando se acuesta hacia abajo, cuando hace frío, cuando es causada por agentes irritantes, para limpiar la garganta, una tos psicogénica, para personas que, no sé si han podido observar las personas que cuando van a hablar siempre tienen que aclarar la garganta, ¿ok? Cuando se activa por una inspiración muy profunda, cuando tienes demasiadas ganas de toser, durante el día. Hay muchos tipos de tos dependiendo de su aparición. Todos estos tipos de tos son importantes y se los traigo para acá porque nos puede ayudar con la parte semiológica
a la evaluación del paciente. Se pregunta al paciente, mira, ¿te da tos? ¿En qué momento te da tos? ¿Cuántas veces toses al día? Todo eso. ¿Ok? Dependiendo del sonido, dependiendo de la duración y dependiendo de sus efectos. ¿Cuáles son los factores limitantes de la tos? Pues aquellos que nos limiten una entrada correcta de aire, porque no vamos a tener, si no tenemos una entrada correcta de aire, la salida automáticamente va a ser completamente inefectiva. Si no tenemos una generación de presiones necesarias para una tos efectiva, esto particularmente en pacientes neuromusculares como Guillain-Barré, como esclerosis lateral amiotrófica, ese tipo de pacientes, pacientes que estén lesionados medulares, todo ese tipo de pacientes vamos a tener una complicación al momento de hacerlos toser, ¿ok? Y por último, lo mismo prácticamente que venimos hablando, que los músculos inspiratorios, aparte de que no tengan la fuerza, no tengan la distancia adecuada, lo que lleva a que no haya una buena presión expiratoria. Pueden ser patologías como atelectasia, como lesiones en las costillas, todo ese tipo de patologías que nos llevan a que los músculos inspiratorios no tengan una forma o una distancia adecuada, lo que limita automáticamente su función. Entonces, como les estaba comentando, en este caso específico, pacientes con patologías neuromusculares, va a haber una debilidad de los músculos inspiratorios, va a haber una menor entrada de aire, va a haber un volumen corriente disminuido y automáticamente vamos a tener una menor presión expiratoria, un menor flujo de aire y una menor velocidad del flujo, lo que nos va a limitar tanto la tos como la movilización de la secreción. Esto tarde o temprano nos va a generar una complicación a nivel respiratorio. Otros pacientes, pues, que se afecten los músculos expiratorios, que tengan una degeneración en los músculos expiratorios, una disminución de la presión y el flujo necesario para una tos efectiva. ¿En qué casos podemos ver esto? En pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que aparte de esa debilidad muscular que se genera por la misma enfermedad, tenemos un cierre brusco de la vía aérea, lo que genera un desplazamiento del punto de igual presión. Esto me hace que no finalice la expiración, que el paciente no todo el aire que tome lo bote y a su vez no se obtiene la presión y el flujo necesario para realizar una tos efectiva. Se nos complica aún más cuando la patología o el tipo de EPOC que tenga el paciente es de bronquítico crónico, porque aparte de todos estos problemas que vamos a tener, se nos agrega el aumento de la producción y la viscosidad de las secreciones y eso nos complica aún más el cuadro. Entonces, por eso es que tenemos que utilizar estas técnicas de aceleración de flujo para ayudar a estos pacientes. Ahora, dándonos en este principio fisiológico, que es la tos, y aprovechando eso, podemos hacer lo que se llama la tos asistida, que ya aquí intervendría lo que es el cuidador o el terapeuta que esté con el paciente. Fink lo define, y me parece de una manera perfecta, es la tos asistida se ha descrito como una ayuda a la tos normal, con la presencia de un cuidador instruyendo al paciente en tomar respiraciones profundas y lentas antes de la tos y asistiéndolo durante el esfuerzo de la tos haciendo compresión tanto abdominal como torácica durante la exhalación o la expiración. ¿Cómo es la maniobra de tos asistida? Pues Fink lo describe perfectamente. Esta parte es un poco procedimental, pero es importante saberla porque así podemos ayudar al paciente que tenga una debilidad leve de los músculos respiratorios, ayudarlo a toser. La tos asistida consta de varias fases. La primera fase es una fase completamente activa, o sea, participa solamente el paciente, ¿ok? Ahí y él va a realizar la técnica. ¿Cómo se debe realizar? Primero debemos explicarle, antes de todo procedimiento, lógicamente al paciente qué es lo que va a hacer y qué es lo que se le va a hacer y qué beneficios va a obtener al hacer o al realizar la técnica. Entonces, luego de esto, vamos a asistir al paciente a sentarse, si no se puede sentar, y no en posición normal, sino preferiblemente en posición semi-Fowler, un poco inclinado hacia adelante, ¿ok? Y en caso de que no sea posible que se siente, pues asistirlo, como dije anteriormente. ¿Cuál es el procedimiento? Primero, el paciente va a tomar una respiración profunda, va a mantener la respiración por lo menos 1 o 2 segundos y va a tratar de que él, con sus músculos abdominales, forzar la salida del aire para toser con una sola exhalación, ¿ok? Va a hacer que esa salida de aire sea brusca, ¿ok?
Es importante que el paciente realice inspiraciones o respiraciones profundas para garantizar una mayor entrada de volumen de aire en los pulmones y así aprovechar ese retroceso elástico que genera el pulmón. ¿Ok? El último punto es igual de importante, que es documentar lo alcanzado por el paciente, aún más en patologías, como les vine comentando anteriormente, patologías neuromusculares, por ejemplo, donde es importante documentar el avance que logra el paciente, si aumenta el esfuerzo o no de la tos. ¿Ok? Siempre, por lo menos en mi experiencia profesional, me gusta no fatigar tanto al paciente, sino hacerle una maniobra, que él haga su técnica, que haga unas 10 respiraciones profundas, suaves, y luego que repita la maniobra. Posteriormente pasamos a lo que se llama el huff o el huffing. El huffing es una técnica muy importante que nos va a ayudar también a la movilización de las secreciones. ¿Qué debemos hacer? La primera parte va a ser similar, ¿ok? Esto igual es una técnica activa. El paciente necesita o debe realizarla por su cuenta, ¿ok? Esta técnica se encarga de eliminar las secreciones o transportar las secreciones desde una vía aérea más distales hacia una vía aérea más proximal para facilitar la movilización y excreción de las secreciones. Entonces, primero que debe hacer 3 a 5 respiraciones profundas, siempre tomando por la nariz y exhalando a través del labio fruncido. Los labios fruncidos es labios, digamos, contraídos en forma de O, ¿ok? Quedaría más o menos el paciente así. Y utilizando una respiración diafragmática. Lo explico ahorita y más adelante lo voy a volver a explicar. La respiración diafragmática es tratando de que el diafragma descienda completamente, llevando el abdomen hacia afuera, o como conocemos coloquialmente, sacando la barriga, ¿ok? Y luego que el paciente, al hacer la expiración, él lleve el abdomen hacia adentro, lo contraiga, ¿ok? Lo que nosotros llamamos, igual coloquialmente, meter la barriga, ¿ok? Saca cuando toma aire para que descienda el diafragma, y luego para que el abdomen comprima ese diafragma, los músculos abdominales compriman el diafragma, empuje la barriga hacia adentro y bote el aire. ¿Ok? Esto igual, tiene que mantener la respiración una vez que toma aire, por lo menos 1 o 3 segundos para hacer resistencia con la glotis. Luego, hace una exhalación. ¿Cómo va a ser la exhalación? La exhalación no va a ser normal, va a ser en labio fruncido, pero tiene que tratar de pronunciar la palabra huff, como dice ahí en la lámina, ¿ok? ¿Cómo sería? Disculpen si me da un poco de tos, pero es la técnica, ¿ok? De esta manera. ¿Cómo escuchan? Al final suena un leve silbido o pito. Esa es la indicación de que el paciente está realizando la técnica de manera correcta y adecuada, ¿ok? Es importante que suene eso, porque si no, el paciente no va a estar realizando la técnica de manera correcta. Por eso es lo más importante es decirle que diga la palabra huff, o que decirle al paciente que trate como de empañar un espejo, y ahí el paciente va a comprender la maniobra. ¿Ok? La exhalación o la expiración tiene que ser completa. Todo el volumen de aire pulmonar, así él sienta que ya el aire que no esté botando más aire ni se escuche, la vía aérea siempre tiene que permanecer abierta hasta el final, ¿ok? Esto es lo que nos va a garantizar de que haya una mejor expiración en pacientes, como les dije anteriormente, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o con problemas obstructivos, donde el aire va a estar distribuido de una mejor manera porque el paciente va a expirar mucho más largo. Entonces, esta técnica es para las vías aéreas de menor calibre, y recolectando secreciones hacia las vías aéreas de mayor calibre. Igualmente, al final, documentar lo obtenido con el paciente, que es una de las cosas más importantes, ¿ok? Igual, una técnica, o sea, realizamos la técnica, 5 o 10 respiraciones suaves, y luego volvemos a hacerla para que el paciente, para que el paciente, haciendo todo este esfuerzo, no se maree, perdón. Por último, tenemos lo que es la tos asistida modificada, y es súper importante, más que todo para pacientes que están posoperados de cirugías, tanto abdominales como torácicas. ¿Ok? Es importante esta técnica porque vamos a aprovechar un mecanismo fisiológico de expansión pulmonar, vamos a evitar complicaciones relativas a la cirugía o a los posoperatorios de la cirugía, y así el paciente, ayudándolo, va a perder el miedo a toser.
¿Ok? Entonces, lo primero y lo principal en este tipo de pacientes, como ustedes pueden saber más que yo, es el movimiento. En estos pacientes, una movilización temprana, postoperatoria, nos va a garantizar una recuperación mucho más rápida porque no va a haber complicación pulmonar. ¿Ok? Una vez que el paciente se moviliza, ayudarlo, ¿ok? Aplicamos la técnica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Preferiblemente sentamos al paciente o lo ponemos semisentado en caso de que no se pueda sentar y vamos a colocar algo de apoyo, bien sea un cojín, una almohada, algo suave, con que la persona también se sienta segura y vamos a aplicar presión al momento de toser. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿O cómo lo hago yo? ¿Cómo lo hacía yo? Mando al paciente a tomar aire profundo por la nariz, ¿ok? Con la almohada, apoyo la almohada donde está la zona quirúrgica, más que todo en abdominal, ya les voy a explicar por qué. Pongo la almohada en la zona abdominal y al momento de que el paciente tome, lo mando a retener un momentico el aire y luego le digo, tose. En ese momento hago presión con la almohada. ¿Por qué les hablo de la cirugía abdominal? Porque normalmente cuando tenemos cirugías torácicas, estos pacientes, más que todo en las cirugías cardiovasculares, tienen un soporte o como una especie de arnés en el que nosotros vamos a poder con el gancho hacer presión para que no haya movilización del tórax de manera brusca. ¿Ok? Entonces, esto ya es una técnica completamente asistida y es importante para los pacientes para prevenir pues, las complicaciones respiratorias. La primera vez que yo lo hago, no dejo que el paciente se haga presión, sino que yo, como terapeuta, y a mis estudiantes también les decía lo mismo, le hagamos presión nosotros, de manera de que el paciente no sienta tanto dolor y sienta un poco más de confianza al momento de toser. Ya una vez que el paciente hace la primera o la segunda tos de manera enérgica, o sea, no tan fuerte, porque puede traernos complicaciones con la herida quirúrgica, pero ya cuando el paciente tose de manera enérgica dentro de lo posible, ya ahí nosotros garantizamos de que el paciente perdió el miedo y es una cosa muy importante. Otra de los momentos en que se puede aplicar la tos asistida son pacientes cuadriplégicos, lesionados medulares también. En este caso vamos a colocar las manos directamente sobre el abdomen del paciente, justamente debajo del diafragma. Le pedimos que tome 3 inspiraciones profundas, mantenga y cuando el paciente vaya a expirar en la tercera, le hacemos presión hacia arriba para generar compresión con el diafragma a los pulmones y el aire pueda salir de manera rápida y fuerte. Esto normalmente genera tos, ¿ok? ¿Cuáles son las contraindicaciones de la tos asistida? Principalmente, procedimientos donde sea importante mantener una presión intracraneal baja. ¿Por qué? Porque estos esfuerzos pueden generar un aumento de la presión intracraneal, tanto la tos como la presión externa. Entonces es preferible que este tipo de pacientes no se les estimule la tos, sino hasta ya garantizar su recuperación completa o buscar otro tipo de maniobras en los que no comprometan la cirugía, pues, o donde no comprometan esa presión intracraneal. En infarto, fracturas cervical inestable, no se debe realizar esta maniobra. Osteoporosis y fracturas costales o tórax inestable, no se recomienda hacer esta maniobra. ¿Cuáles son las complicaciones de la tos? Pues tenemos complicaciones musculoesqueléticas, pulmonares, cardiovasculares, relacionadas al sistema nervioso central y algunas otras como lo son insomnio, cansancio, anorexia, vómito, fiebre, dolor de cabeza. ¿Okay? Dentro de las complicaciones musculoesqueléticas podemos tener una ruptura del recto abdominal o de los músculos abdominales por el esfuerzo que hace el abdomen para generar la tos y fractura de costillas. Podemos tener a nivel pulmonar neumomediastino, neumotórax, que normalmente se puede dar cuando la persona tiene enfisema pulmonar, una ruptura de una bula o de una unidad, unas unidades alveolares dañadas que acumulan aire, ¿ok? Y ya no está tan comprobado, pero se consideraba de que podía haber enfisema pulmonar debido a la tos. ¿Okay? Este estudio, esta gráfica, está extraída de un artículo que salió en 1977
Así que ya podrán imaginar que de ahí para acá ha habido grandes avances a nivel científico. Pero es una de las mejores guías que explica lo que es la tos. ¿Cuáles son las complicaciones cardiovasculares? Pues pérdida de la conciencia, que está relacionada con las del sistema nervioso central, como el síncope, ruptura de la membrana subconjuntiva, de la membrana nasal o de las venas anales. Y podemos tener bradicardia debido a la presión intrapleural y bloqueos de segunda y tercera. Otras complicaciones, como les dije anteriormente, insomnio. Aparte de todo eso, podemos tener incontinencia urinaria. Esto es importante, que es ruptura o apertura de las heridas quirúrgicas, y puede haber, obviamente, irritación de la vía aérea superior o de la parte de la vía aérea inferior también. Irritación por el mismo esfuerzo de la tos. ¿Okay? Entonces, ya terminado el tema de la tos y de los principios fisiológicos en los que se apoyan estas técnicas, vamos a hablar acerca del drenaje autogénico y la aceleración del flujo expiratorio. ¿Ok? Aparte del principio físico que conversamos anteriormente, como lo es el movimiento de aire cefálico, estas técnicas se fundamentan en lo que se llama el efecto vórtex. Aparte del estrechamiento de la vía aérea, cuando ese flujo pasa con esa velocidad, él va a arrastrar todo lo que hay en el interior, como les expliqué anteriormente. Cuando es un flujo normal, el aire es lento y de forma laminar. ¿Qué genera esto? Que aparte de esa entrada y salida de aire de la forma normal, el aire va de forma helicoidal, tratando de recolectar todas esas secreciones que tiene el aparato mucociliar y tratar de transportarlas hacia afuera. Pues. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Cuando el flujo de aire a través de esa misma vía es más rápido o se vuelve turbulento, ese aire empieza a chocar con las paredes de la vía aérea, lo que provoca un desprendimiento de esas secreciones para ser llevadas a una vía aérea de mayor calibre y así facilitar su expulsión. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a aprovechar? Que va a haber un aumento de ese flujo de aire y ese aumento es lo que nos va a generar a nosotros ese choque y ese desprendimiento de la secreción. Entonces, usamos de forma controlada la velocidad de flujo de aire expirado y va a depender directamente de la diferencia entre la presión alveolar y la presión atmosférica. Todo esto depende igualmente del volumen alveolar. ¿Okay? Esto se traduce en lo que es la presión expiratoria. Como les comenté anteriormente, si el volumen alveolar es bajo, vamos a tener una limitación tanto para estas técnicas como para la expulsión de las secreciones. Pues, ¿okay? Y aquí abajo les dejo en la gráfica más o menos cómo funciona la fisiología pulmonar. Pues. Al momento de la inspiración se expanden los pulmones y luego tratan de volver a su forma original como las ligas con su retracción elástica. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo vamos a tener una modificación de la presión expiratoria? Cuando tengamos factores, puede ser intrínsecos o extrínsecos, dentro de la vía aérea. Una de las limitantes puede ser broncoespasmo o también puede ser presencia de tapones mucosos que me limiten o que me dificulten a mí la salida del aire a través de la vía aérea. ¿Okay? Cuando tenemos presencia de estos problemas, vamos a tener una entrada de aire que va a ser en teoría normal, pero al momento de hacer la expiración se va a ver el flujo de aire disminuido, lo que va a generar a la larga fatiga y cansancio en las personas. Todo esto nos va a afectar la elasticidad. Ahora, cuando tenemos una elasticidad normal, pero hay broncoespasmo dentro de la vía aérea, o sea, un factor intrínseco, vamos a tener un flujo expiratorio obstaculizado. ¿Qué me va a generar eso? Me va a generar una contracción de la musculatura abdominal y una prolongación del tiempo expiratorio. Eso significa que vamos a tener una expiración mucho más prolongada de lo normal. ¿Para qué? Para optimizar el vaciado alveolar. Ese aire que esté entrando, el pulmón o el cuerpo va a buscar eliminarlo de alguna manera. ¿Ok? Cuando la elasticidad, en cambio, está alterada, ya es un factor no propiamente dentro de la vía aérea, ¿qué va a suceder? Vamos a tener un atrapamiento aéreo y ahí se va a utilizar principalmente la musculatura accesoria para poder
garantizar que está saliendo esa cantidad de aire que está entrando. Ahí va a entrar en juego lo que es igualmente la musculatura abdominal. Entonces, cuando indicamos estas técnicas, tanto el drenaje autógeno, autogénico y la aceleración del flujo expiratorio, primero, cuando el drenaje autógeno lo vamos a indicar cuando la vía aérea esté normal, o sea, cuando el sistema respiratorio esté normal, pero tengamos vía aérea, dentro de la vía aérea un problema de resistencia o de broncoespasmo. ¿Cuándo vamos a utilizar la aceleración de flujo expiratorio? Pues cuando haya un atrapamiento aéreo, pero por pérdida de la elasticidad pulmonar o porque haya un aumento desmedido de las secreciones. Las dos técnicas van a trabajar con el principio vórtex y aprovechando el movimiento de aire cefálico. Ahora, el drenaje autógeno. Vamos a hablar un poco entonces de las características de esta técnica. La primera característica es que se indica en patologías que cursen con hipersecreción o con aumento de la producción de las secreciones. Son patologías que nos piden que se haga limpieza frecuente del árbol traqueobronquial. La segunda característica es que es una técnica completamente activa. Necesitamos la participación activa del paciente y garantizar que la técnica se realice de manera correcta y adecuada para que sea lo más efectiva posible. La tercera característica es que nos va a ayudar enormemente a la limpieza del árbol traqueobronquial y se indica en pacientes que realmente lo necesiten de manera muy frecuente esta limpieza. La cuarta característica es que vamos a tener una variación de la velocidad y de la cantidad de flujo con la que vamos a trabajar para la realización de esta técnica, hablando relacionado al flujo expiratorio. ¿Okay? La quinta característica es que las ventajas de la técnica son muchísimas. Nos va a ayudar a limpiar ese árbol traqueobronquial de manera efectiva a 3 niveles, a nivel distal, a nivel medio y a nivel proximal, y que aparte lo podemos combinar con otras técnicas que nos garanticen una buena limpieza de ese árbol traqueobronquial. La sexta característica es que no tiene solo una contraindicación frente a otras técnicas que tienen muchas contraindicaciones. La única contraindicación que hay para el drenaje autógeno o drenaje autogénico es la hemoptisis. Por último, tenemos las limitaciones, que la principal limitación de esta técnica va a depender del nivel de conciencia del paciente. Ese es el único problema que vamos a tener. O, bueno, el nivel de colaboración que podamos obtener del paciente. ¿Okay? ¿Cuáles son las fases del drenaje autógeno o del drenaje autogénico? La primera es el desprendimiento de las secreciones periféricas. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues respirando a volúmenes o capacidades pulmonares bajas. ¿Ok? La inspiración va a ser lenta y la expiración va a ser lenta a través de labios fruncidos, igual como si estuviésemos haciendo el huffing o la técnica de huff que les expliqué anteriormente, hasta que el paciente pueda botar todo ese aire que tenga dentro del pulmón, de los pulmones, ¿ok? La segunda etapa o la segunda fase va a ser la recolección de las secreciones en las vías aéreas periféricas. Ya las desprendimos, ahora vamos a recolectarlas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues respirando a volúmenes o capacidades pulmonares ya un poco más altas. No rápidas, pero sí con un flujo un poco más rápido. ¿Ok? Ya hay una velocidad un poco mayor, pero sigue siendo un flujo de aire lento. Por último, la última fase va a ser la evacuación o la secreción o la excreción de estas secreciones de las vías aéreas centrales. Ya las desprendimos, ya las recogimos, ahora la vamos a evacuar o vamos a hacer que el paciente tenga una tos efectiva y productiva. ¿Okay? ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues respirando a volúmenes o capacidades pulmonares altas. Ya el paciente tiene que botar, a velocidad mucho más alta. Entonces, hablando ya de la técnica, el paciente tiene que estar sentado con el cuello extendido levemente. Igual, si es en posición semi-Fowler, mucho mejor. Va a haber ciclos respiratorios con patrón diafragmático, que ya les expliqué anteriormente cómo es el patrón diafragmático. Igualmente se los dejo aquí en la gráfica. La inhalación, hacemos que el diafragma descienda lo mayor posible y que el paciente lleve el abdomen hacia afuera, o lo que conocemos igual coloquialmente como sacar la barriga. Y en la exhalación, que el paciente
lleve el abdomen hacia adentro o que meta la barriga. A veces al paciente tenemos que decirle, mete la barriga para que se le haga un poco más fácil. Tiene que haber una inspiración nasal lenta, tiene que haber una pausa inspiratoria, tomo pausa de 1 o 2 segundos aproximadamente, y luego tiene que haber una expiración a través de la boca abriendo la vía aérea superior. Técnica de expiración con labio fruncido. Ahora, la aceleración del flujo expiratorio. ¿Cuáles son las características de esta técnica? Porque igualmente es una técnica que es activa porque necesitamos la colaboración del paciente, pero ya pasa a ser también asistida porque tiene la presencia de un terapeuta, de una enfermera, del cuidador que esté con el paciente para realizar la técnica. ¿Qué utiliza? El incremento del flujo expiratorio. Ahora, ¿por qué en estas técnicas la inspiración tiene que ser lenta y tiene que ser profunda? Tiene que ser lenta porque favorece el llenado pulmonar, nos garantiza un buen llenado pulmonar y que llegue ese aire a todas las zonas declives o a las zonas donde normalmente no llega el aire dentro del pulmón. Debe ser profunda porque garantizamos un máximo estiramiento de los músculos accesorios que nos van a ayudar también a hacer esa expiración forzada o ese aumento del flujo de aire al momento de la expiración. Aumenta la fuerza del retroceso elástico del pulmón, como les vengo explicando anteriormente, y esto nos va a aumentar la tracción radial, el movimiento que puede haber sobre los bronquios. Esto nos va a garantizar tanto un aumento del flujo de aire como una movilización de la secreción. ¿Cómo es la técnica? La técnica consta de 5 fases principalmente. La primera es una fase activa. ¿Qué la hace el paciente? Es una inspiración diafragmática, ¿ok? Como les estoy comentando anteriormente, y la expiración tiene que ser con boca y laringe abierta. Igual como si estuviésemos haciendo un drenaje autógeno o autogénico. La segunda fase ya entra la participación del terapeuta o la persona que esté ayudando al paciente, colocando una mano en la parte superior del tórax y la otra en la parte inferior, llevándolas hacia el medio al momento de la expiración del paciente. Esto nos va a generar ¿qué? Un aumento del flujo expiratorio, lo que va a ayudar a la movilización y excreción de la secreción. Estas dos fases se conocen o se conocían como lo que es el GOL, que es la expiración lenta total con glotis abierta. Esto lo describió el grupo Postinox en el 2000, ¿ok? Un grupo francés que describió esta técnica así. Después se le fue agregando estas otras fases que conocemos como la aceleración del flujo expiratorio. La tercera fase ya es en el paciente en posición supino, manos al inferior del tórax del paciente, preferiblemente que sean en la parte inferior del tórax, como dice allí, y con compresión en sentido cefálico o en sentido hacia la cabeza del paciente. Ahí pueden ver tanto en posición supino como en posición prono, también se puede hacer la técnica, ¿ok? A los bebecitos normalmente se les hace la técnica en posición prono porque es mucho más cómoda. La cuarta fase va a ser manos en la parte superior del tórax del paciente y hacemos compresión en sentido caudal o en sentido hacia abajo. Siempre en todas las fases de la técnica, siempre la compresión la vamos a realizar al momento en que el paciente hace la expiración para lograr un aumento en la velocidad del flujo y así un desprendimiento de la secreción. Por último, se le agregan las vibraciones manuales para acompañar el movimiento del tórax del paciente, pero esta última fase quizás ya está un poco en desuso porque ya se ha comprobado que las vibraciones manuales, las vibraciones ya realizadas completamente con las manos sin ningún agente de ayuda o de soporte, no son tan efectivas para el desprendimiento de las secreciones. Podemos acompañarlas, pero normalmente se hace desde la fase 1 hasta la fase 4 de la técnica. ¿Cuáles son las contraindicaciones de esta técnica? Hemoptisis, tos con sangre, ¿ok? Tenemos un tórax inestable, es preferible que se realicen otras técnicas, que no se realice la aceleración de flujo porque tiene que llevar presión externa. Broncoespasmo, esta es una de las contraindicaciones que más nos vamos a encontrar las personas que trabajamos con pacientes a nivel respiratorio, porque no podemos hacerle presión externa porque eso aumenta el broncoespasmo. Quemaduras de segundo y tercer grado, obviamente en la zona torácica, un neumotórax no tratado
y trombocitopenia, que nos puede generar posteriormente una hemorragia sin nosotros querer provocarla, pues lógicamente. Ok, ahora conversamos acerca del air stacking. Fíjense, el air stacking es una técnica que se puede aplicar de manera invasiva y de manera no invasiva. Esto es muy importante porque hay pacientes que tenemos ya conectados a soportes ventilatorios invasivos que se nos dificulta un poco las maniobras de terapia respiratoria que le podemos aplicar. Entonces podemos aprovechar esta maniobra para hacerla, pues siempre y cuando el paciente se pueda desconectar brevemente de la ventilación mecánica. ¿Qué vamos a necesitar? Un resucitador manual, o comúnmente conocido como AMBU, ¿y qué nos va a generar? Pues un aumento de la capacidad inspiratoria, un aumento de la ventilación colateral. Perdón. ¿Ok? La ventilación colateral es un mecanismo fisiológico que tienen los pulmones para garantizar de que las unidades funcionales funcionen, valga la redundancia, de manera correcta. ¿Ok? Aquí les pongo en la gráfica. Fíjense, si este bronquiolo tiene un tapón mucoso, ¿qué va a pasar? Esta unidad funcional no se va a perder. ¿Por qué? Porque a través de los canales de Martin, los canales de Lambert o los poros de Kohn, a esta unidad funcional le va a llegar aire para que pueda hacer su intercambio gaseoso, a pesar de que esté obstruida. Entonces, el primer canal, ¿cuál va a ser? Los canales de Martin. El canal de Martin es de bronquiolo a bronquiolo. Y este canal nos va a garantizar que si esta obstrucción está acá, el aire pueda pasar y este alvéolo pueda hacer su intercambio. En caso de que la obstrucción sea un poco más abajo, tenemos el canal de Lambert o los canales de Lambert, que son entre bronquiolo y alvéolo. Si estos dos se encuentran obstruidos por cualquier razón, tenemos los poros de Kohn, que es la manera o la interconexión entre alvéolos para que pueda garantizarse esa ventilación, que esa unidad siga funcionando. ¿Ok? Bien, ¿cuáles son los objetivos del air stacking? Primero, movilizar tapones mucosos hacia la vía aérea superior para facilitar su eliminación. Esto en todas las técnicas que vamos a ver, casi todas las técnicas tienen el mismo objetivo, movilizar secreciones para facilitar su expulsión. ¿Qué otro beneficio vamos a tener o qué queremos lograr y qué vamos a lograr? Pues aumentar la capacidad inspiratoria, aumentando la ventilación colateral. ¿Cómo es la técnica? La técnica la podemos realizar de maneras neuromusculares o que comprometan la musculatura, bien sea inspiratoria o aspiratoria. Les hablé de casos particulares que pude ver en mi experiencia profesional, como Guillain-Barré, esclerosis lateral amiotrófica o hasta lesionados medulares, que utilizamos esta técnica y de verdad que fue bastante efectiva. Otra patología en las que se puede aplicar es en la fibrosis quística, que son patologías. Es una patología muy particular porque aumenta la producción y la viscosidad de las secreciones, cambia mucho lo que se llama la reología del moco o las características propias del moco o de la secreción. Y en este caso se utiliza y es muy beneficioso utilizar este tipo de técnica. Otra patología hipersecretora, las bronquiectasias. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es la técnica? Utilizamos el resucitador manual, bien sea de manera invasiva, por tubo endotraqueal o traqueostomo, o podemos utilizarla con la mascarilla que cubra nariz y boca, la colocamos sobre el paciente y insuflamos de manera repetida, pueden ser 5, 6, 7 veces, dependiendo de lo que tolere el paciente, y luego lo podemos combinar con las técnicas de aceleración de flujo expiratorio si estamos acompañados, o insuflamos unas 4 o 5 veces y le pedimos al paciente que si está en capacidad de toser, que tosa. ¿Ok? Yo tengo un video que también se los puedo compartir un poco más adelante, bien sea por vía correo electrónico o link de Google Drive, la realización de técnicas de aceleración de flujo expiratorio y de air stacking. ¿Okay? En mi experiencia profesional tuve muy buenos beneficios, tuve muchos beneficios utilizando este tipo de técnicas en pacientes que están conectados a ventilación mecánica y que las secreciones sean muy viscosas.
Se utiliza también en pacientes encamados por tiempos prolongados y, como les dije, pacientes conectados a ventilación mecánica. ¿Qué pasa o qué hacemos cuando ya todas estas técnicas que utilizamos no funcionan y el paciente sigue con secreciones, se nos sigue complicando? Utilizamos, si tenemos a nuestra disposición, el Cough Assist. ¿Qué es el Cough Assist? Pues el Cough Assist, como su nombre lo indica en inglés, es un asistidor de tos. Lo utilizamos cuando ya no tenemos otra medida para que el paciente elimine esas secreciones. Se puede utilizar en pacientes fatigados. ¿Por qué? Porque el Cough Assist nos va a brindar la posibilidad de introducirle a la vía aérea una presión positiva que va a aliviar esa fatiga del paciente, y luego con la presión negativa, así como funcionan las aspiradoras, igualito, esta presión nos va a hacer que el paciente tosa, ¿ok? Se utiliza normalmente en pacientes con disminución de la fuerza de los músculos inspiratorios y expiratorios, y que haya problemas dentro de la musculatura de la vía aérea superior, o cuando el flujo máximo esté por debajo de los 160 litros sobre segundo. ¿Cómo lo podemos medir? Pues con un pico flujo. Se indica pacientes respiratorios crónicos que presenten debilidad muscular extrema y la rheología o la característica de las secreciones, viscosidad y todo eso esté aumentado. Pacientes neuromusculares en fases avanzadas de la edad, pacientes posquirúrgicos con alto riesgo de presentar atelectasia. Esto es un punto importante y tenemos que tener ciertos criterios de exclusión, como cirugías cardiovasculares donde la tos puede generar complicaciones a nivel de las heridas quirúrgicas, o pacientes abdominales con cirugías bariátricas, cirugías que sean directamente al estómago. Puede también verse afectado porque vamos a meter aire dentro del pulmón y puede surgir o puede pasar un poco de aerofagia, ¿ok? Pacientes con lesión muscular alta, lesión medular alta de C1 a C5. Entonces, ¿cuáles serían los objetivos? Los mismos que venimos hablando desde el principio de la presentación. Movilizar tapones mucosos hacia la vía aérea superior para facilitar su eliminación en pacientes que sean muy pocos colaboradores o que la tos sea completamente inefectiva. Tenemos varios modelos de Cough Assist, pero lo que quiero diferenciar en estos dos es que hay de tipo manual y los nuevos. Obviamente la tecnología avanza y el sector de salud, gracias a Dios, no se queda atrás. Tenemos los modelos automáticos, netamente automáticos. ¿Qué pasa? Con el modelo manual, esta palanca que ustedes ven aquí, todo esto nos va a garantizar qué tanto flujo le vamos a colocar al paciente, cuánto va a ser la presión inspiratoria que le vamos a colocar al paciente, cuánto va a ser la presión negativa que va a tener el paciente. Todo eso lo podemos modificar con estas palancas, ¿ok? Y esta palanquita que ustedes ven acá, o este switch, ese switch nos va a garantizar que cuando el paciente inspire, lo giremos o lo pasemos y le vamos a dar presión positiva. Cuando pasemos el switch hacia el otro lado, que es presión negativa, en la máscara, si es por máscara o por vía aérea artificial, va a generar una presión igual, tal cual a la de la aspiradora, y va a hacer que el paciente, por esa presión negativa, tosa. ¿Qué es lo complicado de estos dispositivos? Que tenemos que hacerlo de manera completamente manual. Tenemos que calcular la inspiración, tenemos que calcular la expiración para no generar que el paciente, primero, no tolere la técnica, y segundo, hay una sincronía entre la presión que estamos colocando y la presión que está haciendo el paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que si el paciente está en una expiración y yo le paso el switch hacia la parte inspiratoria, le voy a meter presión cuando el paciente está botando, y eso es un choque muy fuerte. ¿Cuál es los beneficios del Cough Assist automático? Este es el modelo T70, que todo lo hace de manera automática y es mucho más sencillo, pues, ¿ok? Aquí les da igualmente, es completamente digital. Él calcula por una curva de flujo-volumen, va calculando qué está haciendo el paciente, calcula el volumen, el flujo óptimo y la presión óptima que le va a indicar al paciente, y él automáticamente, y él automáticamente va a generar la presión tanto positiva como negativa. Ok, entonces,
pasamos a lo que es las técnicas de presión positiva expiratoria. ¿Para qué vamos a hacer estas técnicas o qué queremos lograr? Pues principalmente vamos a cumplir con el mismo principio con la que tenemos con la técnica de expiración del labio fruncido, que es movilizar secreciones. Pero ¿qué otra cosa vamos a ganar o qué vamos a generar con estas técnicas? Que el punto de igual presión, o sea, el punto donde se da el final de la inspiración y donde todavía no comienza la expiración, ese punto de igual presión se desplace al punto donde debería de estar. Como les comenté anteriormente al principio de la presentación, en pacientes con problemas obstructivos más que todo, ese punto de igual presión se desplaza y hay un cierre más temprano un cierre más temprano de la vía aérea, lo que me limita a mí la expulsión, pues, o que el paciente bote el aire completamente. Al nosotros hacer estas técnicas, vamos a garantizar que la cantidad de flujo que salga sea mayor y esto nos va a generar que el paciente se sienta mejor porque va a disminuir el atrapamiento aéreo. Entonces, esta presión positiva que se puede generar a través de estas técnicas puede oscilar entre 10 y 20 centímetros de agua. En este caso se indican atrapamiento aéreo, prevención y resolución de atelectasias, movilización de secreciones que estén retenidas a nivel de la vía aérea y obviamente va a maximizar tanto la deposición como la distribución de las partículas enviadas por aerosoles. Bien se sabe que al nosotros aplicar un tratamiento nebulizado, es muy poca la cantidad que llega de medicamento hacia la vía aérea o que se deposita efectivamente en la vía aérea y que cumple su función, pues. Entonces, con estas técnicas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar o vamos a aprovechar estas técnicas para una mayor distribución y una mejor absorción de los medicamentos a nivel de la vía aérea respiratoria. ¿Cuáles son las contraindicaciones de estas técnicas? Neumotórax no tratado, es preferible que no se hagan este tipo de técnicas. Cuando la presión endocraniana esté por encima de 20 milímetros de mercurio, cuando tengamos hemoptisis, broncoespasmo severo, porque es muy difícil que el paciente pueda colaborar con un broncoespasmo severo, cuando haya ruptura o patologías de la membrana timpánica, porque, y les dejo allí la gráfica para que observen, a través de la trompa de Eustaquio se puede transmitir esa presión y puede hacer más daño a nivel del tímpano. Cuando haya náuseas o cuando haya cefalea, es recomendable no hacerlo. ¿Cuáles son las técnicas? Bien, hay una técnica, antes de comenzar a hablar de los dispositivos que están, digamos, patentados y aprobados para este tipo de técnicas, hay dos técnicas que nosotros aplicábamos en Venezuela, porque, bueno, contábamos con dificultad para obtener este tipo de dispositivos y son muy costosos. Nosotros aplicábamos dos técnicas que, si bien no están documentadas del todo científicamente, nosotros pudimos observar que funcionaban, ¿ok? La primera es ejercicios de presión positiva, nosotros lo nombramos así, que es tomar el émbolo de la inyectadora, que el paciente se lo coloque en la boca, ¿ok? O sea, que haga una inspiración profunda y al momento de hacer la expiración con el émbolo de la inyectadora dentro de la boca, hacemos que el paciente bote el aire de un sitio de mayor diámetro a un sitio de menor diámetro. Y esto hace que se genere una presión positiva que se transmite en la vía aérea y ayuda al paciente a mejorar su condición de atrapamiento aéreo y poder movilizar también un poco las secreciones. Otra de las técnicas es con un pitillo y 2 o 3 dedos de agua en un vaso, que el paciente haga burbujas. ¿Para qué? Para generar, más que todo, simular el principio físico de este dispositivo, que es el floater, que es una vibración o una oscilación de presión dentro de la vía aérea y que eso ayude a la movilización y al desprendimiento de las secreciones, ¿ok? Entonces, fíjense, el flutter, él se basa en un principio de generación de ondas oscilatorias dentro de la vía aérea. Él está compuesto es como una especie de pipa, arriba tiene unas aberturas o unos orificios que es donde el paciente va a botar el aire y
se consta de una bolita de plomo y de un cono donde está contenida la bola de plomo, ¿ok? Esta bola de plomo, al momento que el paciente hace la expiración, va a subir, el paciente tiene que vencer esa resistencia de esa bolita y obviamente cuando el paciente ya está terminando la expiración, esa bola de plomo va a bajar y va a trancar el dispositivo, pues, ¿ok? Esto va a generar una presión entre 6 y 20 Hz dentro de la vía aérea, lo que crea un efecto vibratorio que se transmite en la vía aérea y es lo que ayuda a la eliminación de las secreciones, el desprendimiento de las secreciones, ¿ok? Cabe acotar que este dispositivo, para aumentarle la dificultad, va a depender de la inclinación con la que el paciente haga el ejercicio. Mientras más inclinado o más hacia el paciente esté el dispositivo, más difícil va a ser vencer la resistencia. Otro de los dispositivos que podemos utilizar es el acapela. Igual, él va a combinar tanto las vibraciones que se transmiten en la vía aérea con la presión positiva expiratoria. ¿Cómo nosotros vamos a ajustar la dificultad del dispositivo? Dependiendo de un dial o de una ruedita que está al borde, en este extremo del dispositivo, él va a aumentar, cuando le pongamos la dificultad, va a aumentar la dificultad que el paciente va a tener para exhalar, pues para botar el aire. ¿Cuál es la ventaja, cuál es el beneficio que vamos a tener en diferencia al flutter o flutter? Es que este nos va a permitir, aparte de hacer la terapia respiratoria al paciente, va a permitirnos nebulizar al paciente o administrar el tratamiento nebulizado mientras el paciente hace el ejercicio. Pues. Una ventaja bastante importante. Otros dos dispositivos que se ven quizás de menor manera en el mercado, perdón, se preguntarán por qué hay de dos colores. El azul es para low flow o para bajo flujo, capacidades pulmonares bajas, y el verde es para high flow o capacidades pulmonares altas. Tenemos que igual seleccionar el tipo de paciente con el que vamos a trabajar para indicarle el adecuado pues, para el paciente. El Cornet es lo mismo. Trabaja con principio mucocinético y de transmisión de ondas vibratorias a la vía aérea respiratoria para la movilización de secreciones. Este trabaja con una frecuencia un poco más alta, va de los 9 Hz hasta los 50 y es muy efectivo para la movilización de las secreciones. Él consta como con se llama cornet porque parece un cuerno, y consta con una banda que hace la oscilación y esa oscilación es la que nos va a generar a nosotros esa vibración. Por último, el Quake, pues es un dispositivo que genera igualmente ondas vibratorias, pero a diferencia del Flutter, este no nos va a generar tanto en inspiración como en la expiración. Él consta con una pieza giratoria, fíjense que es muy similar al Flutter, pero la diferencia es que tiene esta pieza giratoria con la que vamos a variar la resistencia del dispositivo. Entonces, ¿en qué se basan estos ejercicios? Pues en los principios de tixotropía, que es la propiedad de algunos fluidos perder su resistencia o disminuir su viscosidad al nosotros someterlos a una tensión o presión cortante a medida que pasa el tiempo. ¿Ok? Esas ondas vibratorias que se transmiten dentro de la vía aérea es lo que nos va a generar a nosotros el desprendimiento o garantizar el desprendimiento de estas secreciones. Algo muy importante que quiero comentarles es que ninguna de estas técnicas es aislada. Nosotros en una sesión de terapia respiratoria podemos aplicarlas todas sin ningún problema, siempre viendo si el paciente se fatiga o si la persona se fatiga o tiene cansancio. Ahí sí podemos quitar o agregar algunas técnicas, pero todo dependiendo del feedback que vamos a tener con el paciente. ¿Ok? Aquí les dejo un momento la bibliografía consultada. Como les comenté, pude revisar pues, el artículo de Fink, que fue publicado en la guía Respiratory Care, de Finder, Chong, Irving, con la guía de la tos, que es excelente, y lo que yo considero que es una de las Biblias de la terapia respiratoria, que es el manual moderno, los fundamentos de fisioterapia respiratoria y ventilación mecánica,
de la editorial Manual Moderno del señor Cristancho, que es uno de los principales autores en terapia respiratoria. De más está decirles, de verdad, que aparte de estas técnicas hay otras que ustedes pueden aplicarle a sus pacientes, no solo expiratorias, sino inspiratorias también, y que de verdad que nosotros como profesionales de la salud, y más, voy a hablar por nosotros los venezolanos, nos hemos reinventado o hemos buscado la forma de que a pesar de no tener ciertos dispositivos, hemos dado lo mejor y seguimos dando lo mejor y seguiremos dando lo mejor para nuestros pacientes. Entonces, una vez más, de verdad que agradecido con la oportunidad, con las muchachas, la recepción y el trato ha sido excelente hasta ahora y espero, bueno, que puedan contar conmigo para unas futuras ponencias. Cualquier cosa, de verdad, aquí está mi contacto, mis redes sociales, mi correo electrónico y les dejo una pequeña reflexión para terminar la presentación de Goethe, que dice, no basta saber, se debe también aplicar, no es suficiente querer, se debe también hacer. De verdad que muchas gracias por su atención, por su tiempo y espero que de verdad les haya agradado mucho. Muchísimas gracias, Chay. Estuvo excelente esa ponencia, muy, muy interesante. Gracias. Por allí en el chat lo estás viendo. Creo que tienes una preguntita por allí. Ajá. Sí, ahí estoy viendo. Gracias, John, gracias. A ver. ¿No? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna persona que de verdad tenga alguna duda? Si quiere, bueno, dicen aquí, ajá, Clara, que fue una clase introductoria, correcto. Esto es como, digamos, los principios más que todo físicos y fisiológicos de las técnicas y para que quiero lograr con esta ponencia, que hay un más allá de lo que nosotros, y a eso voy, Andrea, muy bien la pregunta, hay mucho más allá de las técnicas de percusión. Normalmente, y es algo que es como, digamos, una costumbre, que nosotros asociamos automáticamente terapia respiratoria a percusión. No. Fíjense, no tengo el estudio a la mano, igualmente se los puedo compartir, ¿verdad? Primero, las percusiones tienen muchas contraindicaciones, tienen muchos efectos secundarios y tienen pocos beneficios. ¿A qué me refiero con pocos beneficios? Que realmente no está comprobada la efectividad de las percusiones manuales, ojo, percusiones manuales, ¿verdad? No está comprobado el beneficio a nivel de efectividad de la expulsión o de la movilización de las secreciones. Pasa lo mismo con las vibraciones manuales. Lo que pasa es que, claro, venimos de una escuela que por muchos años hizo estas técnicas y lamentablemente el personal médico, me refiero hay muchos doctores que capaz desconocen de todo este árbol de posibilidades que tenemos de terapia respiratoria, que se quedaron en percusión y triflo, porque eso es lo que mayormente nosotros vemos en los centros de salud o los centros hospitalarios de terapia respiratoria, pues a nivel, obviamente hablando a nivel de Venezuela, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la tarea de nosotros? Bien sea fisioterapeuta, bien sea terapeuta cardiorrespiratorio como yo, bien sea lo que sea, es abrirle la posibilidad, no al médico, no a nosotros, no al paciente, ¿para qué? Para que mejore, ¿ok? Entonces es por eso que les quise presentar estas técnicas para que tengamos conocimiento de que hay mucho más allá de lo que son las percusiones o el drenaje postural, pues, ¿ok? Que principalmente el drenaje postural también solo, absolutamente no hay, no tiene ningún beneficio. Daniel, es muy difícil tener esos equipos acá en Venezuela, ultra difícil, de verdad que ultra difícil. Yo tuve un acapela y porque de verdad lo compré en el exterior y me lo pudieron llevar y así fue que pude tener acapela en Venezuela. Pero como les comenté antes, es importante, ¿verdad? Que podamos variar las técnicas, ¿ok? Como te digo, no está comprobado, digamos, científicamente, porque de verdad que no se ha podido comprobar
¿Qué tan efectiva es la técnica que les expliqué anteriormente? La inyectadora, o sea, el émbolo de la inyectadora como ejercicio de presión positiva expiratoria, que nos va a generar una presión similar, no estoy diciendo que igual, similar a lo que podemos lograr con otros ejercicios de presión positiva expiratoria, y para la movilización de secreciones, el pitillo con el agua, ¿ok? Eso va a generar las vibraciones. De todas maneras, cualquier cosa, ahí tienen mis redes sociales, mi correo, puedo dar también mi WhatsApp y podemos conversar sin ningún problema acerca de específicamente cómo son estas técnicas para ayudar a nuestros pacientes. Okay. Hoy te vas a pasar a ingresar al grupo de participantes de esta clase para que le pases cualquier material que necesites, que quieras compartir con nosotros. Eso, bien. Buenísimo. Tienes varias preguntas. Si necesitas ayuda, bueno, me dices, pero ahí te dejo el chat. Bueno, aquí voy leyendo. Bueno, Andrea, espero que la respuesta relacionada a las técnicas de percusión haya quedado, en mi opinión, lo más científico posible. La verdad que voy a buscar el estudio porque no lo tengo a la mano, pero científicamente está comprobado que eso no genera ningún beneficio. ¿Qué diferencia existe entre la eficacia de la glotis en bebé de meses? Roberto, si te puedes explicar un poquito mejor con la pregunta, que no entiendo, para responderte, pues. En cuanto a pacientes que sufren de sinusitis, ¿alguna recomendación para su drenaje de excreción? Lavados nasales. No hay nada más efectivo que los lavados nasales para la limpieza de las secreciones del tracto tanto nasal como de la vía aérea superior. Los lavados nasales se tienen que hacer de manera correcta, no estar completamente acostado preferiblemente, se pueden hacer de manera lateral y siempre tienen que ser en relación a la tolerancia del paciente. ¿Por qué les digo esto? Porque hay personas, sí, personas pues, que utilizan 20 cc de solución para una persona, instilársela por la nariz. Si ya normalmente es molesto, imagínense, ya uno echarse 2-3 cc de solución, pasarte 20 cc de solución por la nariz es súper incómodo. Yo normalmente trabajo de 8 a 10 cc de solución, siempre obstruyendo. Realmente nos dé algún beneficio, ¿ok? ¿Por qué les digo esto? Porque hay otros dispositivos, ¿verdad? O hay otro tipo de ejercicio a nivel inspiratorio, porque el Triflow es un ejercicio netamente inspiratorio, que sí han demostrado beneficios y que son mucho más efectivos y fáciles para el paciente. Ejemplo, tenemos el Coach. El Coach es un dispositivo que trabaja con volumen, ¿ok? No trabaja con flujo, en relación al flujo, sino trabaja en relación al volumen y es mucho mejor a ese nivel para los músculos inspiratorios. Aparte, el Coach no tiene la complicación o la contraindicación de que si el paciente tiene atrapamiento aéreo, no lo puede realizar. Por ejemplo, un paciente con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o con una crisis asmática severa, no puede hacer Triflow. Está completamente contraindicado, ¿ok? Entonces, cualquier técnica que vayamos a hacer de terapia respiratoria antes o después de las nebulizaciones, yo prefiero que sean técnicas expiratorias como las que les comenté anteriormente. El barrido de los cilios no es posible lograrlo con las manos. No solo el barrido de los cilios, sino que la presión, la frecuencia oscilatoria de las vibraciones que se generan a nivel externo del tórax no son suficientes para desprender las secreciones. Javier, llegué un poco tarde, pero estas técnicas son aplicables a pacientes que tienen poco tiempo de salir. Completamente aplicables, completamente. Más bien, nosotros, ya cuando el paciente lo diagnostican como una neumonía, nosotros automáticamente ya deberíamos de estar aplicando este tipo de técnicas respiratorias, y más si son patologías hipersecretoras, ¿ok? Pero si tienes un equipo, lo puedes usar con un grupo de pacientes. Siempre pensé, lógicamente, cada paciente tiene que tener su equipo. Yo lo tuve que utilizar con un paciente en particular y después se realizó la esterilización.
Igual no es lo mayormente adecuado, pero es como se puede o se le puede buscar, digamos, la manera de poder utilizarlo en Venezuela. Yo trabajaba en una clínica y en la clínica conocía a las personas que hacían la esterilización y me esterilizaban el equipo sin ningún problema. ¿Ok? ¿Qué diferencia existe entre la eficacia de la glotis en bebé de meses a niños más grandes en síntomas de tos o gripe? Lo que pasa es que no entiendo, Roberto, mucho la pregunta entre la eficacia de la glotis. No sé si te refieres a la glotis en las bebés de 9, 7, 8 meses no permite el paso del líquido a las zonas húmedas. Cuando pasan esa edad, ya esa defensa la pierde. No, siempre nosotros vamos a tener esta defensa de la glotis, ¿ok? Siempre es importante que esa glotis funcione bien porque es lo que nos va a evitar a nosotros una broncoaspiración, bien sea de agua o bien sea de comida, ¿ok? ¿Qué pasa? Que fíjense que es algo particular en los pacientes con Alzheimer, por ejemplo, donde esa musculatura de la glotis, ¿sí? Se debilita, todo lo que es la musculatura de la vía aérea superior se debilita y esa glotis se vuelve mucho se pierde la presión y eso empieza a generar broncoaspiración en este tipo de pacientes. Por eso es que ustedes ven que los pacientes con Alzheimer mayormente sufren de neumonías por broncoaspiración y es precisamente por eso. ¿Qué deportes crees que sean los que necesiten más de terapia respiratoria? Gabriel, a mi consideración, todos, porque, y eso creo que es un tema muy interesante que se puede tratar en el futuro simposio. Inés, Angélica, vamos tomando nota, pero fíjense, no, ya en serio, todos necesitan terapia respiratoria porque todos los deportes utilizan los músculos respiratorios. Entonces, si nosotros tenemos una mala utilización de los músculos respiratorios o no entrenamos los músculos respiratorios porque se entrenan, ahí vamos a tener un gran problema de rendimiento, del performance del atleta, que nos va a generar en su limitación de sus capacidades físicas. Entonces, no es estas técnicas de terapia respiratoria que acabamos de ver, pero sí hay técnicas de terapia respiratoria que son útiles en los deportes. Te pongo un ejemplo rápido, en el ciclismo, si nosotros tenemos una mala utilización de los músculos respiratorios porque tenemos una mala postura, porque tenemos unos cuádriceps poco entrenados que me aumenten el consumo de oxígeno, vamos a tener problemas en el rendimiento. ¿Ok? Espero que, bueno, que la pregunta de la glotis ya también esté bastante, que esté ya respondida. ¿Ok? Los hidropercutores no son tan eficientes si no lo acompañas de técnicas de movilización de flujo, correcto. Los chalecos percutores sí, eso sí, porque generan presiones producidas por un compresor de aire. Eso es correcto. Andrea, normalmente los percutores manuales tampoco, si se utilizan solo, no generan la presión necesaria o las vibraciones necesarias para garantizar una efectiva movilización de las secreciones. ¿Okay? ¿Qué pasa con el chaleco percutor? Que tiene una grandísima desventaja y es que es demasiado costoso. Yo tuve 10 años, como 10 años de experiencia en la terapia respiratoria y solamente vi un chaleco percutor y es porque era un paciente de fibrosis quística y el paciente, por medio de las empresas del Estado, de verdad que no sé cómo lo logró, le donaron un chaleco percutor que había salido alrededor, si no me equivoco, espero no estar exagerando, pero que había salido alrededor de los $700, $800. Entonces es un dispositivo muy costoso. ¿Okay? Entonces, bueno, eso. De verdad que, bueno, agradecido de verdad por su atención. Espero que haya estado bastante bien, que todas las dudas se hayan aclarado y cualquier cosa, de verdad estoy a la orden en mis redes sociales, Muchísimas gracias el correo. a ti, Chay. De verdad que sí. Excelente ponencia. Gracias. Y Bueno, por espero sumarte que a nosotros. No, a ustedes, chamo, por la oportunidad y bueno, como les dije anteriormente, hay que seguir haciendo estos espacios porque el conocimiento siempre, yo opino que siempre se tiene que compartir. Sí, el conocimiento que no se comparte es conocimiento perdido. Es correcto. Ya ingresaste
al grupo de la clase número 7. Ok. Ya, entonces creo que podemos dar por terminado, si no hay más preguntas, si solamente felicitaciones por tu ponencia, muy interesante, muy chévere, todos están sumamente agradecidos, buenos comentarios y todos quedamos enamorados del diseño de tus láminas. Yo se los comparto. Roberto, te respondo por el grupo de WhatsApp. Ya ahí te respondo por el grupo de WhatsApp para terminar aquí y ya, bueno, ya por allá yo les respondo. Muchísimas gracias. A ustedes. Me despido entonces. Nos vemos la clase que viene con cardio. Gracias. Chao. Cierro la sala.